Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Visión Política. Transmitimos desde Culiacán, Sinaloa, México. Una vez más, en Restaurant Bonomía. Aprovecho y saludo a mis compañeros. Carlos Báez, ¿cómo estás? Aquí listo para dar que hablar con un tema muy interesante que vamos a tocar. Javier Ramírez, bienvenido. Como siempre, hay mucho que hablar en esto del transporte urbano. Desde luego, el tema es la corrupción en el transporte urbano. El transporte urbano de Sinaloa tiene problemas, tiene serios problemas, sobre todo en el costo, que en muchos casos no corresponde al servicio que se brinda. Y sobre eso hemos hecho algunas investigaciones, algunos trabajos, donde le estamos mostrando a usted números reales del transporte. Carlos, son números efectivos. Sí, en Sinaloa se moviliza alrededor de 1 millón de usuarios todos los días, que le genera a los concesionarios alrededor de 5 millones de pesos en ingresos, pero el servicio del transporte urbano no vemos que mejore, al contrario, sigue siendo un serio problema de movilidad urbana en el municipio de Culiacán y en las principales ciudades. Sí, eso es un tema que de pronto te pone como que dices, el transporte, mucha gente tiene su carro y ni cuenta se da, no sabe cuánto cuesta, pero quien lo ocupa sabe. Así es. Fíjate que en el caso específico del transporte urbano, porque hay varios tipos de servicio de transporte, el urbano, el camión, el autobús, que ahora muy moderno, por cierto, es el que presta el servicio. El transporte urbano tiene un serio problema, el que nos debe ocupar a nosotros, que pasa el tiempo, pasan los años y sigue la corrupción, sigue dentro de este servicio, en el servicio de transporte urbano, y la impunidad. La impunidad es madre de todos los males, dicen, y aquí hay pruebas específicas de ello. Sí, nace por la corrupción generalmente. Desde el momento mismo que se habla de la concesión, es en chino conseguir una concesión del transporte urbano en Sinaloa. Las concesiones son acaparadas por personas que de pronto llegaron al trabajo, al negocio, hoy se ostentan como grandes transportistas, pero hay números que no corresponden a cómo las consiguieron, cómo se hicieron de ellas, Carlos. Sí, solo en Culiacán existen 334 concesiones que el gobierno del estado otorgó a particulares, y estas 334 concesiones están distribuidas en 23 familias. Estas 23 familias históricamente son las que han venido manejando el servicio de transporte urbano en Culiacán, y por supuesto que se han hecho intentos como el Red Plus para modernizar el servicio, para dar un servicio de primera clase, obviamente ajustado a la normatividad, a la ley del transporte, pero también a un consejo interdisciplinario que se coordina a través de la Secretaría General de Gobierno y que busca siempre buscar el equilibrio y la participación directa de los concesionarios, con miras a que se mejore el servicio. El Instituto de Planeación del municipio de Culiacán, el INPLAN, en el 2010 presentó un ambicioso proyecto de modernización del servicio de transporte que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque sigue bajo, como tú lo dices, Javier, la corrupción, sigue el permiso que se les otorga a particulares y se amplían las rutas para ellos mismos. Es decir, hay una especie de control, una serie de monopolio que indudablemente se interpreta así, pero la ley así lo permite. Pero fíjate que además en esas 23 familias que son las que aparentemente están al frente del transporte, el transporte urbano, hay intereses que nos llevan a pensar y muchas veces casi a comprobar que hay políticos defendiendo a esas 23 familias. Son la pantalla, pero dentro de esa corrupción también aparecen figuras políticas y nombres bastantes. Sí, desde luego esas concesiones generalmente son concesiones políticas. Tú ves de pronto que cualquier hijo de vecino se convierte en regidor, cualquier neófito en la materia es diputado, y por ser un levantadedos, por ser un lamezuelas, pues ya tiene una concesión, tiene un permiso de alcoholes. Las concesiones del transporte urbano en Sinaloa, muy parecidas a los permisos de alcoholes, envueltas en la corrupción y generalmente respaldadas, apoyadas por los poderes fácticos, Carlos. Sí, mira, yo no estoy de acuerdo que por ser político tengas derecho a una concesión o que te vayan a dar un taxi o te vayan a dar un permiso. No son todos, pues estuviéramos llenos de camiones, pero todos, sí hay algunos. Sí, okay. Entre hay algunos pícaros. Pudiera haber algún político que sea beneficiario. Yo traigo aquí los nombres y hasta los apellidos de las familias. Mira, los políticos no aparecen, Carlos. Perderíamos tiempo son en sociedades, mencionarlos. son sociedades. Pero es un importante. Secreto a voces, es un secreto a voces.
podemos, Pero no podemos generalizar, pero de que los hay, los hay. Debe haberlo, sí. debe haberlo. Por ejemplo, vamos siendo realistas. Los apellidos que aquí se identifican con el transporte como transportistas de toda la vida son los Palazuelos, los Ibarra. Con 43 Son- permisos. Estamos los hablando Palazuelos. dos transportistas de a de veras. Toda la vida se han identificado. Claro, también ellos están inmersos en la corrupción, pero son los transportistas Sí, de veras. déjame Después de decirte ellos- para que la gente que nos está viendo sepa de cómo están distribuidos los permisos y las concesiones. 43 permisos para la familia Palazuelos, 23 para la familia Salazar, 22 García, 21 a la familia León, 19 a los Beltrán, 19 a Madrid, 15 a Zamudio y ahí te vas, ¿no? Pero esto no está fuera de la ley, te lo digo. Claro que no. Está sujeto a un cumplimiento estricto que la propia ley marca. Yo no los hago a ellos responsables, al contrario, son inversionistas que invierten su capital, su tiempo y lo han hecho toda la vida. Lo dudoso aquí es por qué no se ha ampliado el otorgamiento de permisos a particulares, como por ejemplo Javier Ramírez o otra persona Ojalá. que tuviera la facilidad de acceder a este tipo de concesiones. Probablemente porque tienen la experiencia, porque tienen ya la tradición, el que es primero en tiempo es primero en derecho, decimos los abogados, y si ellos ya tienen planeada la ruta, conocen el cumplimiento de las convocatorias, porque se hace a través de presentación de propuestas de oposición que deben ser publicadas y hechas del conocimiento de la sociedad. Todo eso es choro. Todo se cumple. Sí. Lo que quiero decir, No, nada Aquí de cabe la todas estas frase, aquí familias cabe la están frase. Como en metidas otras, en la inversión del servicio público. cabe la misma frase que aquella vez comentamos. Los están señalando a ellos de corruptos, a todas esas, ¿no?, familias que están prestando de servicio, porque siguen los viejos vicios, sigue el abuso en el centro, sigue no respetando la tarifa de los estudiantes, los descuentos, pero no lo están acusando de tontos, ¿no? Mira, Están, hay datos, es otro tema. Hay datos muy serios, Carlos, que no te los da el gobierno porque no conviene. No les conviene porque sería como ponerse la soga en el cuello. El transporte público que tenemos, el transporte urbano, el transporte público en Sinaloa, hablamos de camioneros y taxistas. Los choferes, cuando dejan de ser camioneros, se convierten en taxistas. Los taxistas se convierten en camioneros. Pero les pagan una miseria. Los traen chicoteados en el tiempo. ¿Cuál es su negocio real? Desgraciadamente, casi todos ellos están inmersos en mundos oscuros. Se dedican a la trata de blancas, a la venta de droga. No El generalices. chofer, O sea, vas a le decir estoy que el hablando, chofer le estoy se hablando dedica a en la su mayoría. prostitución o se dedica- Permítame, es su un chofer que mayoría. tiene Perfecto. necesidades de trabajar. Hay muy pocos choferes serios y se nota que son responsables, que conducen legalmente, que conducen moderadamente, que suben al pasaje, pero muchos de ellos no, y no tienen la culpa ellos. Tienen la culpa quienes son los dueños de los transportes que lo permiten y la misma autoridad, porque si te das cuenta tú, pues ellos están operando y la autoridad no se da cuenta. Es la autoridad la responsable. La autoridad debe de poner aprietos como se hace en otros estados. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Sí, mira, yo platiqué con un chofer del Servicio de Transporte Urbano hace unos días y le pregunté cómo les va en los asaltos. ¿Y cuál crees que fue su respuesta? Nos dijo, bien, dice, nos va bien, nos asaltan todos los días. Sí, O sea, claro. no pongamos al chofer como el malo de la película. El chofer es un empleado que recibe un salario y también algunos se roban un poquito los ingresos que tiene el concesionario. Por eso el chofer no levanta al chamaco que va a la escuela, porque esas son mermas para el ingreso que pudiera hurtar el propio chofer, no todos, algunos, analizando el tema. Entonces, aquí lo que vemos que el impacto del problema del servicio de transporte urbano se refleja en el bolsillo del padre de familia, porque tiene que pagar 2, 3 camiones por cada hijo que va a la escuela y regresa en la tarde o va a alguna actividad deportiva. Ahí es donde está el problema, en la economía familiar. Y es que se están quejando ahorita los transportistas, Javier, de que no les alcanza, de que se necesita un incremento, que se incrementó el diésel el 18%, 12% la gasolina. Estoy de acuerdo en los incrementos, pero ellos es una trampa, porque la ruta ya te la dividieron en dos. Es el eterno pretexto. Ya te la dividieron en dos y rápidamente te la pusieron en 7.50. 7.50, tenemos estados donde Sonora vale 7 pesos con un transporte pues muy bueno, con aire acondicionado y ruta completa. Tenemos un estado como Durango con rutas completas en 6 pesos. O sea, Sí. estamos hablando de ejemplos claros, vivos. Tenemos en el país a Querétaro con un muy buen transporte, con aire acondicionado.
Guanajuato aparte también. Durango, Sí, comparativamente. Durango le pone un extra que está capacitando permanentemente a los choferes, les exige un mínimo de escolaridad, aparte les da cursos de psicología. Entonces estamos hablando de que ellos sí quieren trabajar. Miguel Ángel, Mándeme. lo hay, aquí lo hay, lo comentamos hace un instante. El problema es lo mismo, la corrupción. Que brincas ese examen, brincas ese curso, vas y charoleas o negocias con aquel que lo presta y ya el chofer se vuelve a subir al camión. Claro. Ese es el problema. Fíjate. Fíjate nada más un dato. Son 500,000 personas, fíjate, es un número extraordinario, las que se mueven alrededor del comercio en el centro de Culiacán. Sí. Ese es el mundo de gente que puede mover los prestadores de servicio urbano de transporte. Y son 900 camiones que entran al Al centro de la centro. ciudad de Culiacán. Y hay 30 rutas que recorren el mismo tramo. Es decir, de las 64 rutas que hay en Sí. Culiacán, con esos 900 camiones, 30 recorren el mismo tramo. Es decir, hay un congestionamiento ¿De quién es la culpa? de la planeación. Por eso el Implan ya dio un diagnóstico. Chécate este dato. Bueno, Chécate el esto. Implan no decide las reglas pero ni las leyes del municipio. Hace un ni del planteamiento estado. y lo tiene que resolver la autoridad ejecutiva. Bueno, la autoridad no la resuelve porque es cómplice de los camioneros. La autoridad utiliza al transportista para cuestiones electorales, los utiliza, los usa. En el pasado proceso electoral era muy marcado. Los partidos políticos Era muy contribuyen con el no son todos los partidos transportistas. políticos, Carlos, no son todos, nada más es el partido en Yo el no conozco poder. un partido que no contrate los servicios de un En transportista el para partido, movilizar a el partido en el poder les da órdenes de que no le den servicio a otro partido. Bueno, entonces, ¿de dónde crees que viene la impunidad que hablamos? Claro, ¿No? de ahí viene. Y los intereses que No hablamos. descarto esa posibilidad, ¿Y pero quiénes finalmente no es el protegen? problema. ¿Y El quiénes problema es el protegen? bolsillo No, de la gente, el problema es la el corrupción. ingreso. A ver, El problema fíjate. del bolsillo se genera en la corrupción. Año con año Ahí se genera. piden ajuste a la tarifa. Año con año. A veces menos. En menos de un año piden ajuste a la tarifa. Qué bueno que no se les concede. Porque los problemas de corrupción al interior del transporte urbano, del servicio, están desde que les dan permiso a los choferes que no cumplen con ello. Están desde que circulan sin permiso a muchos camiones. Hay camiones piratas dentro del mismo transporte y eso lo solapa la autoridad municipal. El dirigente de, en este caso, Vialidad de Transporte, el director, pues es parte de lo mismo, él es transportista. Yo les ¿Cómo propongo a ustedes, Sí. pongámonos un minuto Entonces, ¿cómo en los vamos a pedir? zapatos de los padres de familia que pagan diariamente el transporte de sus hijos. Pongámonos un Ya lo minuto. pusiste ahorita. Pongámonos Sí. un minuto en los zapatos del transportista también. Sí. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta él para dar el servicio? Todo eso lo genera el sistema. ¿Por qué acaba de declarar el Coneval que una persona en Sinaloa puede vivir dignamente con 2,665 pesos? ¿Cómo van a vivir? Diarios. Al mes. ¿Cómo vas a vivir con 2,665 pesos? A ver, Carlos, ¿Cuánto es de transporte? explícame nada tú más? cómo vivirías si tú vives en la colonia Pemex y trabajas, ¿dónde te digo? En el 3 mercadito. hijos, imagínate. En el mercadito, no, solo. Ah. Solo tú con 2,665 pesos. A ver, explícame cómo te alcanza para 30 días. Es ilógico. Un kilo de Se me hace frijol, que la una gente sopita del Maruchan. Coneval, pues a lo mejor ellos viven en Disneylandia y probablemente pues ahí vean las cosas en $2,663, $2,665, que pues es muy difícil, muy complicado. Y sobre todo ahí viene el sistema, ahí se ampara en eso, en esos estudios. El sistema se respalda para seguir inmerso el transporte en la corrupción. Por eso los estudiantes de Sinaloa tienen razón, se deben de unir y no permitir el aumento al transporte. Son manipulados, ese es otro problema. ¿Son manipulados? Los usan para hacer los movimientos, las ver. tomas de instituciones, Las universidades. para presionar Sí. que den tarifa y desaparece el movimiento, algo logran. Hay dirigentes juveniles que hicieron movimientos y ahorita están en el gobierno cobrando, Instalados. instalados. ¿Y en el lograron gobierno. el objetivo? Pues no, o sea, sigue a Oye. estas alturas, Miguel Ángel, pregunta tú a los jóvenes que van a la escuela si a todos les respetan la tarifa de estudiantil. Es el problema. No se la respetan. No te levantan a un chamaco que va con por una miles mochila de pretextos. o lo dejan parado porque esos ingresos que deja de recibir el chofer, algunos, forma parte de sus ingresos que se van el hurto que tiene diario Pero es por el- algunos choferes. Pero por el poco salario que tienen, ¿no? Sí, o sea, los traen con comisión, por eso los traen chicoteados. aparte la ruta, los accidentes, la Hay un gran, movilidad qué urbana. bueno que tocas el dato.
por más capacitación que se dice se ha dado al transporte o a los choferes del transporte, en nada más el primer cuadro hay un indicador muy alarmante de accidentes provocados por el transporte urbano. ¿Pero por qué? Por lo que ya decías. Hay, por ejemplo, en la calle de Carrasco, en el centro de la ciudad, por lo menos 30 rutas circulan todos los días en ese tramo. Hay en la Domingo Rubí, que es otra de las más importantes, 26 rutas. La Álvaro Obregón, ¿cuántos camiones? Hidalgo, o sea, una ruta, ¿cuántos camiones tiene? Estamos hablando de... Aparte de eso, la contaminación que generan, Sí. O sea, es enorme. Vino un programa llamado Red Plus en el sexenio anterior, que pintaban como que el transporte de Sinaloa iba a ser la neta del planeta, que iba a ser un transporte de primer mundo. ¿Sabes qué me imaginé yo? Que íbamos a tener autobuses de doble piso, así como en los países europeos. Se vale soñar. La verdad me imaginé eso, porque Red Plus se ve bien bonito, pero Red Plus, pues, terminaron en Red Ratus. No, igual, y aparte son... Emilio Rabasa son vehículos chatarra algunos, Emilio Rabasa, muchos de ellos, sí, claro, fue un empresario que trajo esa idea en la época de la Bastida para modernizar. Acuérdense los camiones, ya lo comentamos, sí, el Rayito, todavía de los viejos minibús, aquellos que estaban todos destartalados. Cuando el concesionario era de veras, cuando el concesionario era neta. Llega. El concesionario dice, yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Se llama Rayito, punto. Este es mandarina y lo pinto de mandarina, de naranja. Siguen siendo muchos, ¿no? Hay que no perdernos. El Implan está pidiendo que se saque del centro de la ciudad de Culiacán las 67 rutas. Ya lo planteó desde el 2010, hizo ese diagnóstico. ¿Y por qué no se animan los alcaldes? Los alcaldes no son el comité interdisciplinario que está en la Secretaría General de Gobierno, donde está Comercio, Canaco, Canacín, Comisión Intersecretarial de Tarifas. Todo eso, Carlos, cuando a un gobernante le importa, le interesa algo, ¿qué dice? Decreto. ¿Qué? ¿Sí o no? Ha habido una mala costumbre. ¿Hay decreto, sí o no? Ha habido un mal entendido pero respóndeme, en el manejo del uso de las concesiones. Cuando un gobernante dice, lo decreto y punto. Pero no, los ocupas, los utilizas, te sirven para movilizar borregos en campaña. La borregada tiene que transportarla. Déjenme decirles Respeta a la gente. No. Movilización humana mejor. Bueno, políticamente es borregada. Año con año se pide mejor tarifa y seguimos igual o peor en el servicio de transporte. ¿O ha mejorado? ¿Tú lo ves que haya mejorado? Yo siento no. Se han hecho intentos. El proyecto, o sea, mejora cuando recién meten las unidades. Pero ahí viene el problema. Los choferes merman la utilidad al concesionario. Porque no les pagan bien. El concesionario le regatea todos los servicios y beneficios de ley a los choferes. Imagínate el chofer. ¿Cuáles son los gastos del chofer? No a todos, ¿no? Pero una gran parte de los choferes. ¿Cuáles son sus gastos? Se echan unas 8 Coca-Colas en el día. Se tienen que echar con cargo a la tarifa. Unas 4 tortas. Se tienen que echar su churrito de mochalisca para andar a tono. Tienen que darle mochada al inspector, que son pícaros los inspectores. Ey, te pasaste un minuto, venga tostón. Oye, ey, 2 minutos, venga un cienón. Y ¿sí muchos, no? La caguama. La caguamita que no falla, envuelta en un papel periódico. Engañando a todo el mundo. Y la otra, el disco de Los Temerarios, no falla, pues. Oye, ese disco, ¿no? Regresando a la vida terrenal, eso obviamente es parte de la corrupción que se da en todos los niveles, ¿no? Porque pero sí regresando a la vida terrenal. Y eso es del cielo, que se tiene que hacer. Y eso es del cielo, que sí, es celestial. Ya sabemos que existen esos problemas, pero ¿cómo se van a resolver? A ver, el transporte urbano no aguanta la nariz. Ahora, ¿no sería una responsabilidad ahorita de los diputados? ¿Pero qué propones tú? No, que lo regulen. Vamos a ir a la propuesta. ¿Cómo? ¿Las concesiones quién las da? ¿Cómo lo van a regular? ¿Quién da las concesiones? Pues el Estado. El Estado pone las reglas y punto. Ahí van las reglas, entonces, así son. Hagamos una depuración. Sí. Yo propongo de las concesiones, de las 334 concesiones que hay en Culiacán, quién las tiene, quién está cumpliendo con los convenios y quién no, y que el Estado empiece a meter la tijera a la lista de diputados. Vas a acabar a políticos, a políticos les vas a quitar concesiones. Es una propuesta. Diputados decir los problemas vienen y el problema decir que son marihuanos y borrachos no se va a resolver el problema. Ahora, los regidores de los cabildos operan eso, los regidores. Diputados van, diputados vienen y sigue el problema. Regidores van, regidores vienen y sigue el problema. ¿Proponen los regidores? Música, alto volumen, polarizados, objeto de delincuencia. Claro. Tarifa que no rinde y que no se respeta a los estudiantes. Ahora, o sea, en los asaltos ellos ya saben ¿cuál modernización? Ellos dicen, y ya se subió este güey, ni modo. Este güey se va a bajar al final de la ruta, voy guardando, voy clavando lo que pueda,
Y ya cuando el rata llega, hey, cállate, déjate caer, pues nomás traigo 300 bolas, ok, al rato me subo otra vez, dice el ratón. Ya sabemos que son los problemas. Pues sí, que la gente ¿y por qué sepa no que el pones servicio cámara de de transporte vigilancia? genera 5 millones de pesos diarios de ingresos para los transportistas. Fíjate, qué bueno. Se moviliza 1 millón de personas, decíamos al principio, en el estado. En el estado. De las cuales la en el mitad transporte. Entonces, negocio que no da, pues que lo dejen, ¿no? Claro. Pero es un negocio muy siguen suculento. las 23 familias. Sí. O sea, Es un negocio que obviamente es rentable. ¿Qué tiene que hacer lo que tú propones? Que el Estado revise y regule eso. Claro. Que dices tú, es que hay políticos, regidores, diputados, quien esté. Cuando hay voluntad se puede resolver. No le echen la culpa a los puros transportistas. Los transportistas están invirtiendo. No, y están podrá decir apegados lo a que la quiera, ley. pero no le estamos- Cumplen con lo que la ley dice. Hay que modificar la ley. pero vamos el a usuario transportistas. al carajo. Oye, el usuario lo mandan al carajo, mira, les vale un cacahuate. No le respetan la tarifa, no le dan condiciones y siguen haciendo la suya. Ve real. el centro, Es real. nada más. La avenida Obregón, párate en una banqueta y vas a encontrar que casi te tumban, Sí. casi te llevan los camiones y nadie los para. No hay tránsito, ¿dónde están los inspectores? al tránsito ¿Dónde lo está corren. Vialidad? Al ¿Dónde tránsito está lo Domingo corren. Ramírez? ¿Dónde está? ¿Dónde Mira, está la coordinación? si cumplieran- el reordenamiento en el centro ver, de la a ver, Si ciudad. a se cumpliera con lo que la ley establece, Vamos a- no vamos hubiera a la esos ley otra vez. problemas. No, Y si no, yo te digo algo, Me Carlos, decías si hace rato si mi tú, abuelita antes de tuviera entrar al ruedas, aire, pues fuera bicicleta, en ¿no? Querétaro, en Guanajuato, un camión urbano que no funcione su aire acondicionado tiene una multa de 60,000 pesos. Exactamente. Sí. Si no está funcionando el aire acondicionado. ¿Cómo? Si eso no se aplica aquí, entonces estamos mal. Bueno, tiene ¿qué que aplicar. dijimos? Yo dije los dos conceptos Sí. básicos de este problema del transporte urbano. Impunidad y corrupción. Ahí está. Donde vamos a la realidad. Tendría que ceder un poco el transportista, ceder, porque al final seguiría siendo el transportista. No, lo puedes obligar, Si pues él la ce- concesión pero- es del Estado. Pero es que si él cede, se beneficia. Al transportista lo tienen agarrado, Carlos. No es por su gusto. O sea, si no acepta las corruptelas, le quitan la concesión, hombre. El problema se genera en el Estado, en el gobierno. Ahí se genera el problema. Si el gobierno tuviera decencia, si el gobierno quisiera ayudar al pueblo, lo hace bien y al transportista lo ajustas cuando Así no es. cumple y el beneficiado sería el pueblo. Creo que la Comisión Intersecretarial de Acuérdate. Tarifas, ahí debería existir un módulo, un área, un apartado, donde se sancione de veras a los que no presten el servicio y no respeten las tarifas y las tarifas estudiantiles, que es ahí donde le duele a Mira, la gente. hay algo que ustedes ignoran y que probablemente mucha gente no sepa. Si el Estado mete en cintura a los concesionarios, existe la ley de amparo. Existen recursos que los ¿Y? derechos y los qué protegen. tiene? Existen otros beneficios que tienen qué que tienen que tiene? librarse. Y les demuestra sus No, no. problemas, Por eso, pues, su que se violación Tiene a que la ley. hacerse con mucho cuidado, Porque- apegado a lo No, que no, la no, ley que- dice. es que si Te voy lo a decir ves algo. Se tiene que hacer, se tiene que hacer, A ver, pero ajustado a lo que la ley mira, determine. ¿Cuánto tiempo tenemos escuchando el programa de reordenamiento del transporte? Carlos. ¿Cuánto? Años. Todo es por el temor a Y la dime ahorita política. si es. El centro de Culiacán, todo el mundo estuvo pidiendo que se arreglara, que se adecuara, se modificara y modernizara. Se hizo. Un personaje que voy a decir el nombre, Jesús Vizcarra, se atrevió, lo hizo. Ve el centro de la ciudad. Y el transporte urbano se lo está metiendo en la cola porque todo lo está destruyendo. Exactamente. ¿Y quién ve por eso? Pasa eso. Bueno, Que y salga el muy transporte del centro. es ¿Quién muy- lo ha hecho? Es muy triste la comparativa que voy a hacer porque ya estamos llegando al final. Pero fíjate cómo en Estados Unidos, al precio de su moneda, vale 2 pesos con 50 centavos un boleto del transporte, uno, para transportarse distancias muy largas en un día. 2.50 les cuesta, con un transporte de primer nivel, con choferes especializados, con choferes que han estudiado su carrera, con choferes que respetan. Nos estamos con cho- comparando con Estados Unidos. con ¿no? choferes que no se drogan. Fíjate bien, qué diferente. Porque ellos saben que si los sorprenden drogados, pierden su trabajo, pierden su permiso y van al penal. Por Claro. eso. ¿Aquí no se puede hacer eso o qué? Ya hay ejemplos en el Estado de México, en el Distrito Federal, Guanajuato y Monterrey que ya tienen un modelo de servicio de transporte público ejemplar. Yo creo que hay que no irnos a Estados Unidos ni a Europa. Aquí en México ya se está haciendo, ya hay modelos a seguir en ciudades como Monterrey, como el Distrito Federal, Estado de México. Pero no lo Bueno, seguimos. Mon- Hay que Monterrey- aplicarlo. Monterrey vale Lo 12 que pesos, se necesita entonces, diputados, modifiquen la ley del transporte. Éntrenle, que Diputados, no tengan- éntrenle a hacer una que modificación no le tengan para que miedo.
También hay que político. proteger la inversión de los Pero capitalistas, diputados ¿no? van y diputados Sí. vienen y sigue siendo el Hagamos, mismo bueno, canto. Mientras así sea, el problema va a continuar. Si no hay una normatividad Propuestas. que se aplique, Sí, a ver, eso es, propuesta modifiquemos la tuya. ley. Propuestas está buena que en la propuesta tuya. Comisión Intersecretarial de Tarifas, que es el tema que nos ocupa, ahí mismo se haga un apartado, un área especial para que se obligue a los concesionarios y a los choferes a cumplir Esa con comisión todo. nomás va a cumplir lo que dice la acuerdo, ley. Eso de es lo acuerdo. que estoy proponiendo. Mi sugerencia es que el gobierno se aplique con legalidad y honestidad. Punto 1. 2. Revisen el transporte urbano de una ciudad de Jalisco que se llama Tlajomulco de Zúñiga. También de un puerto que es Puerto Vallarta. También de Querétaro, y no vayamos muy lejos, Durango. Durango nos pone un ejemplo, porque hay un poco de honestidad. No digo que todos sean honestos, pero sí mejor que en Sinaloa. Por desgracia, estamos viendo esto, y pase lo que pase, yo apoyo a los estudiantes que sí se tienen que manifestar claro. para que se respeten sus derechos. Estoy con los estudiantes y a pelear porque no se incremente el transporte urbano. Carlos, ¿Qué nos Claro, queda, no, Carlos? por supuesto, yo propongo lo que ya insistí, modifiquemos la ley, adecuemos una política de Estado para que tengamos instrumentos legales para hacer cumplir a los concesionarios, pero también que fomentemos una cultura del buen usuario, del buen pasajero, pues, para que tengamos la posibilidad de que haya seguridad interna dentro del camión y seguridad para que no haya asaltos, no haya robos, no haya accidentes, etcétera. Bueno, el Vamos tiempo para nos dice aquí el Chícharo que el tiempo se nos acaba, compadre. bueno, pues yo nomás terminaría diciendo que es necesario que los organismos de defensa de los usuarios y los consumidores, que son muchos y reciben lana del gobierno, que se reactiven y cuiden y vigilen que se respete la tarifa. Bueno, por último, a los taxistas yo les sugiero que bajen sus tarifas, no sean abusones. Es un robo lo que están haciendo. En Durango, una hora vale 162 pesos. Una hora de taxi. Y aquí, por 3 cuadras, te cobran 50 pesos. ¿Es un abuso? ¿Es un robo? ¿O es un asalto? El tiempo se nos ha terminado. A nombre de la Dirección General, Celina Fonseca, el productor general, Juan José Dórame, en la cámara movible y muy movible, Lorenzo Bastidas. Javier Ramírez, Carlos Báez, Miguel Ángel López, les saludamos y manténgase usted aquí en Visión Política.